Muy buenas tardes, me da muchísimo gusto saludarle y darle la bienvenida a su programa Planos Paralelos a través de planoinformativo.com, su portal de noticias. El día de hoy, como siempre, temas importantes y me da muchísimo gusto saludar al foro el día de hoy que me acompaña en nuestra mesa, Benjamín Ustoa Castro, director de noticias de EOS. ¿Cómo estás, Benjamín? ¿Qué tal, buen día? Compañero y amigo, por supuesto, también Mauricio Rosales Castillo, integrante del Partido del Trabajo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por supuesto, abogado y amigo Jorge Escudero Villa, asesor político. ¿Cómo estás? Un placer, casi un orgasmo estar con ustedes. El gusto es nuestro y de verdad el día de hoy iniciando con temas importantes en lo que es nuestro San Luis Potosí. Quisiéramos que platicáramos y de verdad de la forma y de la óptica que ustedes tienen, sin duda alguna, el punto de vista periodístico, el punto de vista del abogado, de lo legal, de lo jurídico, el punto de vista de lo político. El tema de inseguridad sigue siendo sin duda alguna no solamente un problema que se yergue en términos del escenario nacional, sino también en nuestro escenario local, San Luis Potosí. Yo creo que sigue o permanece como la nube que ensombrece todo eso que ya vemos como crecimiento, como inversiones, como empleo, como algunas buenas cifras que tienen que ver precisamente con el paso o con el crecimiento de San Luis Potosí, porque se mantiene permanente. Siguen los casos, siguen los decesos, las desapariciones, siguen una serie de cosas que verdaderamente son tristes. Platícame desde tu punto de vista, sobre todo cómo has visto, porque yo creo que mediáticamente sí es una manera de medirlo, ¿no? Esto de la inseguridad. Pues ha sido una década desde que empezaron en San Luis Potosí los problemas de no hacer nada. Creo que yo pues los resumiría en dos aspectos muy importantes. Una, que no hay una policía científica, no hay un trabajo realmente científico, no se puede combatir nada más a pedradas, a macanazos la seguridad. Y otra muy importante es que la delincuencia tiene más sensibilidad para encontrar, ahora sí que su futuro. Se van a las colonias con la gente joven, con la gente que todavía tiene 13, 14 años, y moralmente o éticamente no tienen una concepción de lo bueno y lo malo. Todavía es gente inmadura que muy fácil la puedes convencer de hacer algo negativo. Y a diferencia, nuestras autoridades, nuestros gobiernos, no han trabajado con esos jóvenes para irlos metiendo en una campaña de crecimiento ético y moral, ¿verdad? Y no moral en el sentido de lo bueno y lo malo, sino en el sentido de definir los grandes valores que existen en la sociedad mexicana, porque hay gente muy sana y muy buena en México, pero la pobreza, la desesperación y las tentaciones creo que han hecho que el crimen organizado tenga de dónde ir formando cuadros. Por eso cuando agarraron al Chapo decía él, me agarran a mí, pero esto sigue inagotable, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente ve que los gobiernos no tienen una alternativa para todos esos jóvenes, ¿no? Yo tristemente veo, y si me permiten, tal vez coincidan conmigo, tal vez no, pero yo no he visto un gobierno que tome el tema de la inseguridad como un tema que es verdaderamente una responsabilidad propia e inclusive un problema propio. Yo me he dado cuenta que los gobiernos pues muchas veces lo que dicen es que es una inseguridad importada, viene de otros estados, viene de otros lados, no es de aquí, no son locales, es una circunstancia que no es propiamente, es como decir, no es un problema mío. Tal vez es un problema al que yo no puedo atacar o al que no tengo la solución, y más bien podría ser esa la respuesta. ¿Qué opinas tú, Jorge Escudero? Primero, agradecer la invitación. Cuando me refiero a que para mí es festivo estar con ustedes, es porque es así. Los tres contertulios de hoy son, entre otras cosas, mis compañeros de trabajo en muchos sentidos, pero además son mis amigos y a los tres los estimo un montón, y entonces refiero nuevamente, sin el contexto sexual, que para mí es un orgasmo estar platicando, ser contertulio con personas que además han marcado mi vida y que considero no son solo
gente que pesa mucho con su opinión, sino que además son emprendedores, y los tres han incidido en la vida ordinaria de nuestro estado. Sí, el tema es complicado. Porque efectivamente nadie lo quiere hacer suyo. No es solo la cuestión de, como lo decía atinadamente Benjamín, de cómo se persigue el delito, sino también el problema de la impartición de la justicia. Mira, yo la verdad es que no entiendo cómo pruebas científicas como el ADN pudieran ser controvertidas en un juzgado y además desechadas. O sea, si es una prueba científica, tiene un valor absoluto, ¿cómo hay una ponderación donde media la corrupción, desde luego, donde una prueba de esa naturaleza pudiera ser desechada? Nos falta cambiar un montón de cosas. Yo sí creo que mientras haya fallos, como por ejemplo el de los muchachos en Veracruz denominados los porques, donde es más, a confesión de parte, se dice que cometieron un ilícito también desgraciadamente de índice de estilo sexual, pueda salir alguien por el criterio jurídico de un juez, de un juzgador. Me parece increíble que a todas luces lo que la ciudadanía condenaba desde ya, alguien pudiera, pues de manera hasta soez para la sociedad, dictar un auto de formal soltura. Digo, me parece increíble. Esto pasa en estos asuntos, pero esto pasa con los delitos en contra de la salud, y esto pasa en todos los ámbitos. Y sí, efectivamente, cuando tú ves quién está hoy por hoy privado de su libertad, compurgando una pena, pues entenderás que es el que no tuvo el abogado, el mejor abogado, no pudo contratar el mejor abogado, y entonces las cárceles están llenas de pobres. Y sin embargo, bueno, ahora con este nuevo sistema de justicia penal, pues se supone, o deberíamos pensar, que viene a solucionar el problema, pero ante los ojos de la sociedad, pues más bien es al contrario, ¿no? Hay un descontento generalizado de cómo se han venido dando las cosas, cuando menos en los últimos 5 años, en materia de impartición de justicia y, por supuesto, en seguridad. Sí, gracias por la invitación y es un gusto compartir esta mesa con ustedes. Benjamín, Jorge, un gusto. El gusto es nuestro, Mauricio. Por la invitación. El tema de la inseguridad es un tema que siempre ha existido en México. Por supuesto que los delitos han venido cambiando, los delitos cada vez son un poco más graves, los temas de inseguridad mucho más graves, el tema del narcotráfico yo creo que es el más importante. En un tiempo se dieron olas de secuestro, que fue en donde estos grupos empezaron a tener recursos para empezar a dedicarse de lleno al narcotráfico, a la venta de la droga, a la cosecha y venta de la droga. Yo creo que el gobierno en todos los niveles ha hecho esfuerzos, pero han sido rebasados siempre. Los pasos que van siguiendo los delincuentes siempre van más rápido que el propio gobierno. El nuevo sistema de justicia penal pues obedece precisamente a tratar de combatir esta delincuencia que se ha propagado pues en todo el país. Antes pues eran zonas muy específicas, eran el norte de nuestro país, y para nosotros pues, lo veíamos pasar nada más, digo, porque pues, al final geográficamente así se prestaban las circunstancias. Sin embargo, pues poco a poco vamos formando parte de ese gran problema. Y coincido con dos apreciaciones que sean muy puntuales. Yo creo que nadie quiere hacer suyo ese problema, nadie quiere tomar el toro por los cuernos, y mientras no sea así, pues yo creo que nunca va a haber un avance importante, un resultado contundente. Y el otro, el tema de la corrupción. Yo creo que ese tema también va de la mano con todo esto. Es un conjunto de factores pues que poco a poco han hecho un problema muy grave, que desafortunadamente le quitan la atención a la educación, que es un tema importante, al tema de la salud, que es otro tema muy importante. Y pues bueno, definir qué hay que atender, pues yo creo que lo urgente y no lo importante. Entonces muchas de las veces el gobierno pues ahí se pierde un poquito.
Ahora, con el tema del nuevo sistema de justicia penal, en donde debe involucrarse, porque ya es una obligación, el tema científico, pues yo creo que ahí es la base. Yo creo que hay que combatir el delito desde el origen, ¿verdad? Del por qué el delincuente se convierte en delincuente, ¿no? Y empezarlo a tratar. Porque al delincuente lo aprenden, lo meten a la cárcel, pero no lleva un tratamiento. Entonces sale igual o sale peor. Sin embargo, si ese delincuente es tratado o le dan el tratamiento necesario para que cuando salga realmente salga rehabilitado y ya regrese a la sociedad sin esas ideas de seguir delinquiendo, pues yo creo que ahí es donde pudiera haber un avance. Es un conjunto de muchas cosas. Desafortunadamente no es algo que se pueda terminar de la noche a la mañana. Ni por decreto. A veces pensamos que con un cambio de gobierno, por arte y de magia, van a cambiar. Y sin embargo, pues no es así. Yo creo que es algo muy importante. Vamos a ir a unos mensajes. Regresamos con más porque hay una serie de cosas que se han... Si quiere usted verlo desde ese punto de vista como soluciones o se ponen como soluciones, quiero que platiquemos de la famosa Guardia Nacional, uno de los puntos que sin duda alguna, bueno, pues pretenden que termine con esta situación. Regresamos en unos instantes a más de Planos Paralelos. Volvemos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos, amigos, con más de Planos Paralelos, agradeciendo, por supuesto, en el tema de hoy, que tiene que ver precisamente con la seguridad, el gran tema de los mexicanos, también de los potosinos, la presencia de Benjamín Ustoa Castro, director de EOS Noticias, a quien agradezco mucho que esté conmigo, Mauricio Rosales Castillo, del PT, del Partido del Trabajo, por supuesto, y claro que sí, nuestro amigo y abogado Jorge Escudero Villa, asesor político. ¿Cómo estás? Buen día y muchísimas gracias por estar con nosotros. Continuamos con el tema. Hace unos momentos, si usted no tuvo la oportunidad de ver al inicio de lo que estábamos platicando, el tema, como le repito, es seguridad. Platicábamos de algunos contextos, algunos antecedentes que ha venido pasando y qué es lo que hoy se pretende hacer con este tema. Estamos en el inicio de un nuevo capítulo en términos de gobierno federal, cuando menos importante mencionarlo, porque aunado a esto también se habla de cambios también en esto que tiene que ver con el combate a la delincuencia. Y un punto, sin duda alguna, y quisiera conocer su punto de vista, es este que tiene que ver con la Guardia Nacional, la conformación de la Guardia Nacional y pues también este objetivo de la pacificación del país, lo cual a mí no me queda así muy claro, porque la verdad tendría yo que pensar que estamos en guerra para poder pensar en que tendría que pacificar el país y finalmente yo quisiera saber si se trata de la guerra que pues en un momento dado iniciaría el presidente Calderón en su momento, pero digamos, poniendo los puntos en esa óptica, ¿qué estamos viviendo en ese sentido, sobre todo en términos de un nuevo gobierno y estas soluciones como es un nuevo cuerpo de carabineros, dicen por ahí, como parecido al que había? Mira, yo creo que sí vivimos una época de un México bronco, como cuando Pancho Villa andaba ahí en los estados, primero atracando y luego ya siendo revolucionarios, pero sí tenemos un México bronco. Ahora no andan en caballo, andan en camionetas. En algunos estados pasan videos donde andan en 8 o 10 camionetas y andan atracando pueblos y llegan y matan. Toman carreteras. Entonces sí, yo creo que sí, a lo mejor no estamos en una guerra, pero sí estamos viviendo una etapa de un México bronco, en donde de manera desesperada se mete esta iniciativa de la Guardia Nacional. Yo le digo desesperada porque
pues muchos coincidimos en que pues sí hay muchas dudas respecto a cómo funcionaría, si con un liderazgo civil o un militar, pero sí, hay en esta cuarta transformación sí hay una situación desesperada y también creo que hemos sido un poco injustos con el señor presidente. Lleva 3 meses en el cargo y nos pasamos duro y duro. No, bueno, es que la expectativa también hay que reconocerla, fue bastante elevada. Pero no tocamos los 6 años de Peña Nieto, en donde la corrupción a nivel de gobernadores se disparó. Antes eran 2 gobernadores que estaban bajo sospecha, ahorita son 20 y tantos. O sea, espérate, no ha terminado el sexenio, malo que resulte. Sí. Entonces yo creo que sí hay acciones desesperadas, y para mí esto de la Guardia Nacional es una acción desesperada, pero también hay que reconocer de que ni los estados, ni los generales, ni los policías tan destacados con mucha trayectoria, comisarios, ponen en la mesa una reforma legal que pueda ayudarnos, ¿no? Se ponen a combatir la inseguridad y pues conocen de que no tienen la ley, que no tienen, y no van con los diputados, ni los diputados van con ellos a hacer un trabajo realmente que pueda servir, ¿no? Yo pienso que empezaron primero por una cosa cuando debieron haber empezado por otra. ¿Tú considerarías en que hizo falta primero el andamiaje jurídico y después las acciones? Lo que pasa es que ni siquiera lo tenía en su impronta mental el señor presidente. Sí. Primero aquí la cuestión de hablar del caudillismo. México está muy acostumbrado a que en la esperanza de un caudillo cambie todo. Esto a mí me parece súper complicado. En segundo lugar, no lo tenía en la impronta. Y efectivamente tienes razón, Polo. Sí se han generado muchas expectativas porque él la generó en campaña y además puso fechas que desde luego han fenecido y donde no ha habido cambios. Es más, él dijo, nada más llegando yo se acabó el asunto de la seguridad porque yo estoy arriba y de una manera kelseniana, como digo, la Constitución por sobre todas las cosas, el presidente honrado por sobre todas las cosas permeará con su actitud. Yo no dudo, inclusive no dudo no solo de su honradez y de su probidad de Andrés Manuel, sino de su honradez intelectual. El problema es si esto alcanza. Porque además, pues una nueva Guardia Nacional, pues es un eufemismo, ¿no? Los soldados ya estaban en la calle, ya había retenes, ya había operativos de ellos mismos, operativos de inteligencia, que por cierto son los únicos que más o menos han dado resultados. De la Marina. De la Marina, sobre todo de la Marina, porque además el otro problema es que el ejército, y no lo digo yo, lo dijo Estados Unidos, tenía visos de corrupción y por eso había que apoyarse con la Marina. Y es complicado porque efectivamente de repente te encontraste con esto, le quisiste dar el andamiaje al ejército. Afortunadamente existen reticencias y del dictamen original al dictamen que se aprobó, pues hay un mundo de diferencia, empezando por el fuero. Será el fuero civil el que juzgue a los militares, que además no estarán en activo cuando formen parte de la Guardia Nacional. Pedirán un espacio con un mandato ciertamente civil, pero con un Estado Mayor eminentemente militar. Tendrá que ser una persona muy preparada la que ocupe el cargo, y faltará cambiar, además de la justificación de por qué está el ejército en la calle, que es lo único que se hizo realmente, faltará cambiar la otra parte, que es cómo deberán juzgarse a los criminales, pero una muy importante es cómo mitigar el crimen. Porque además yo tengo la impresión, ahora que lo comentaban, y solo estoy pensando en voz alta, que todo el mundo se lava las manos, ¿no? O sea, los presidentes municipales dicen, bueno, pues mi estado de fuerza es de 20 elementos medianamente armados, suponiendo que estén armados, con toletes algunos. A veces el estado de fuerza tiene alrededor de 40 años en promedio, y son a las personas que además mandan por los refrescos. Cuando lo reflejas en el ámbito, y la función
es de prevención del delito en el caso de la policía municipal. No hay un estado de fuerza suficiente que tengan los gobiernos de los estados para combatir el crimen, y además qué tipo de crimen, porque ellos solo atacarían el crimen en tratándose de delitos del fuero estatal, y entonces pues también se lavan las manos. Y el gobierno federal pues pudiera en un momento dado, porque es la primera vez que se hace, decir, al terminar los 6 años, no fue culpa mía, fue culpa del ejército. Yo le di todo a lo que me pidió el ejército y el ejército no pudo con su encomienda. Y entonces también tendrá como lavarse las manos. Y sí, efectivamente, todo el mundo aquí se lava las manos. Y el problema es que no lo admitimos. No lo admiten los gobernantes, pero tampoco lo admite la gente. O sea, no lo admitimos los ciudadanos de a pie. Cuando tú sigues comprando cosas piratas, cuando tú compras gasolina barata, cuando tú compras medicamentos sin receta, somos parte del problema. Y si nosotros no cambiamos, pues muy difícilmente van a cambiar las cosas. No hay una ecuación que te dice que cuántos policías debe haber por número de habitantes. Ni la federación, ni los estados, ni los municipios en ninguna parte de la república lo colman. López Obrador llega la propuesta, y hay una expectativa. Sí, la propuesta de López Obrador en campaña siempre fue sacar al ejército de las calles, que era algo anticonstitucional. ¿Es? Bueno, ahora ya no, porque modificaron. Hubo una modificación. Sin embargo, llega. No creo que haya sido una ocurrencia. Yo creo que es algo que sí está estudiado. Es algo que desafortunadamente se hace necesario. Digo, la inseguridad obliga a que se busquen opciones para poder combatirla. Bueno, se les ocurre o crear una Guardia Nacional que sea capacitada por el ejército, que sea manejada de manera civil, que sea la seguridad pública, la Secretaría de Seguridad Pública Nacional, quien tenga la responsabilidad administrativa. Sin embargo, bueno, pues hay un mundo de lagunas en todo esto. Precisamente hablaba el licenciado Jorge del Fuero, que está contemplado creo que en el artículo 13 de la Constitución, que se tendrá que modificar. López Obrador argumenta que no es confiable la Policía Federal por su, corrupción, ¿verdad? Hay que decir las cosas como son, la corrupción que hay en este tipo de policía. Y sin embargo, bueno, pues él propone una seguridad nacional que esté integrada por militares, por policía, por la naval e inclusive policías federales. Esto pues para combatir el crimen de manera general y bueno, pues, dar un resultado óptimo. En los resultados vamos a ver si funcionó o no. Hay un antecedente histórico de una seguridad nacional. En 1846 ya fue creada una seguridad nacional cuando Estados Unidos invadió México. Después en 1862 en la intervención francesa también. López Obrador trae al dar los nombres trae una tendencia así como de tomar ciertos antecedentes. Yo le daría el beneficio de la duda. Bueno, es algo que ayer ya se aprobó, que eso pasa a los congresos locales, que son 17. ¿Qué pasará sin problemas? La mitad más uno de los congresos. Son 19 congresos en el país que son mayoría morena. Entonces no le veo ningún problema. Esto es un hecho. Pero si fueran de esta afiliación también pasaran. En el Senado votaron por unanimidad. Sí. En la Cámara de Diputados solo hubo un voto en contra. Y de una diputada independiente. Sí, así es que hay un gran consenso con eso. Bueno, aquí lo primero es combatir, porque lo he visto aquí, lo primero no va a ser combatir a los delincuentes. Esta Guardia Nacional lo que pretende primero es combatir de lo que ya platicamos, que es la gran corrupción que existe en las corporaciones policíacas. O sea, primero quieren tener un organismo policíaco pues sano,
para poder enfrentar a la delincuencia. O sea, de hecho, empieza a operar hasta el 2021 con los 50,000 elementos que están. Ese es el primer paso. Primero, están, tratar de depurar lo más que se pueda, que también es algo muy complicado. Las corporaciones, por ejemplo, como Policía Federal, ya sienten el agravio, y lo han manifestado de esa manera. El mensaje de Manelis Castilla Cabrioto, quien fuera el último jefe policíaco de la Policía Federal, digamos, de la pasada administración, pues manifiesta que no pueden decir que todo ha sido malo como una manera de justificar la llegada de la Guardia Nacional. La verdad, y con honor a la verdad también, lo que pasa es que no ha habido resultados. Esa es la gran verdad. No, bueno, pero ¿cómo esperas que haya resultados con un cuerpo policíaco tan pequeño, tan maniatado, porque además se usa con miedo, y con expectativas más políticas que de eficacia en el real combate al crimen organizado, el que sea, porque no es solo el trasiego y demás de la droga, sino pues todo lo demás es el robo del combustible. Pero se abrió tanto por tanta corrupción. Sí. Porque las policías permitieron que ampliaran el abanico de crímenes. Pero, a ver, las policías no se mandan solas. Y las policías dependen de los ejecutivos en turno. Y los ejecutivos en turno estamos hablando de los presidentes municipales, de los gobernadores. Bueno, los presidentes ya no. Los presidentes municipales, ¿cuántos mataron el año pasado? Bueno, pues es que, pero no dejan de tener responsabilidad. No, bueno, pero sí están en una posición, o es plata o plomo, sí está bien complicado. Sí, porque además empezaron tratando de manejar el asunto y el asunto los rebasó. Sí, no se puede especular políticamente con un hecho que tiene que ser eminentemente, no solo jurídico, sino de resultados en el combate real a cualquier tipo de crimen en cualquiera de los ámbitos, ya sea un crimen federal, estatal, o inclusive hasta una sanción, una multa, o manejar en estado de ebriedad. O sea, tiene que haber un orden, pero mientras todos estemos buscando darle la vuelta, empezando por nuestros gobernantes, pues sí está muy complicado. Porque cuando quieren atrapar a alguien, lo atrapan. Siempre ¿no? Creo que lo hemos visto de manera extraordinaria. Inclusive quiero recordar la vez que secuestraron o se robaron el perro del señor Slim. ¿Cuánto tiempo tardaron? No, es que de veras, aunque suene chusco y ridículo, ¿cuánto tiempo tardaron en localizar al perro del señor Slim? Y quiero ver cuánto tiempo tardan todavía en localizar muchas personas que están desaparecidas. Vamos a mensajes. Regresamos con más de este tema, sin duda alguna importante, y otro que sin duda alguna también es verdaderamente importante, esto que lo vamos a llamar así. Yo sí creo en los contrapesos, tema que se está poniendo de moda ahorita, pues precisamente con esto que tiene que ver precisamente con algunos posicionamientos de actores políticos de nuestra entidad. Volvemos en un momento con más de Planos Paralelos. Regresamos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos con más de su programa, Planos Paralelos, por supuesto, con mis invitados, que verdaderamente les agradezco el que estén conmigo esta tarde. Benjamín Ustoa, director de Os Noticias, por supuesto Mauricio Rosales Castillo, del Partido del Trabajo, amigo y abogado Jorge Escudero Villa, por supuesto, muchísimas gracias por estar aquí. Desde el inicio de su programa estamos platicando del tema de la inseguridad, de la Guardia Nacional, y otro tema que sin duda alguna yo creo que vale la pena tratarlo, y sobre todo pues desde su punto de vista, ¿qué opinan? Esto que llaman, yo sí creo en los contrapesos, estos pronunciamientos que se dan a modo tal vez de un anuncio clasificado, se me antoja, no sé cómo verlo desde un punto de vista, pero sí es de llamar la atención.
Porque es cierto, estamos platicando hace unos instantes, son necesarios los contrapesos, pero ¿cómo se ven estos contrapesos hoy en día? Sobre todo hablando de la política en San Luis y a nivel federal. Fíjate que yo sí creo que es necesario el contrapeso. Lamentablemente hay una crisis de partidos políticos. Los partidos en muchas ocasiones han dejado de representar a la ciudadanía. Recordemos que la composición de los congresos es de acuerdo a la votación que se obtuvieron los partidos políticos. Entonces, no podemos llegar a la Cámara a pedir contrapesos cuando no nos los ganamos en la calle. O sea, realmente 30 millones de votos hacia Morena nos hablan de un contrapeso, pero hacia el otro lado. O sea, la gente que ya no cree en las discusiones, porque luego se agarran ahí en el tribuna ahí los diputados con todo y terminan comiendo juntos, cenando juntos. Digo que no es de adversarios, pero haciendo negocios juntos. Entonces, pues realmente la gente no ve en la realidad que haya existido o de que haya servido para algo el contrapeso. ¿Por qué? Así, ¿no? ¿Por qué? Pobreza, corrupción, mala economía. Entonces, la gente deja de creer en los contrapesos. Entonces, a lo mejor los políticos sí, o los periodistas pensamos que es necesario el contrapeso para evitar una dictadura. Pero la gente nunca, en los años que dio el contrapeso, cambiamos del PAN al PRI, del PAN al PRI, del PRI al PAN. ¿La alternancia es una simulación o algo así? Pues no hubo resultados para la gente. ¿Qué opinas tú, Jorge? Fíjate que en Estados Unidos existe la costumbre de que cuando vas a votar, por ejemplo, por los demócratas, por el demócrata para presidente de la República, votas por el republicano en el Congreso para generar el contrapeso. A mí, la verdad de las cosas es que los abajofirmantes del desplegado con el que nace, yo creo, en los contrapesos, pues muchos son mis compañeros de partido. Yo, como ustedes saben, milito en un partido de izquierda, en el PRD, y pues sí coincido con Benjamín. O sea, pues genera el contrapeso obteniendo posiciones, porque la verdad de las cosas es que hoy no solo al PRD, a muchos partidos les pasó Morena por encima, literal por encima. La verdad es que la conformación de los congresos locales en la República Mexicana pues es una sorpresa para muchísima gente. No sé qué tan bueno sea que se le haya dado todo al Ejecutivo en turno, que tenga los congresos, más o menos, tiene el de la Cámara de Diputados Federal, más o menos tiene, cuando menos generando consensos en el Senado, y en los congresos locales pues pasará sin problemas, transitará, era la palabra que estaba yo buscando. Sí se deben generar consensos, pero no en papel, no de pose, porque además el documento muy mal, después de que fue publicado, muchas de las gentes que decía el libelo que habían rotulado, suscrito se dieron el sacón, se dijeron no, este no lo firmé yo, y gente importante que estaba ahí. La verdad es que los contrapesos se generan, sí, por ejemplo, en lo que vivimos hoy, en dos iniciativas que son muy importantes. Siempre se habla de la Constitución del 57, la Constitución del 17, y hoy podemos hablar de la Constitución del 19 por todos los cambios constitucionales que ha habido. Ahí donde, por ejemplo, los dictámenes que venían muy fuertes con relación a temas muy sensibles fueron cambiando de a poco, ¿no? Por ejemplo, el de la Guardia Nacional o el de la prisión, ¿cómo se llama? No es la prisión preventiva, pero se parece, ¿no? Donde te detienen bajo sospecha y no puedes salir bajo fianza porque el delito es grave. O en temas delicados, por ejemplo, con la cuestión de los presupuestos, se había quitado la ayuda, por ejemplo, a las casas de refugio para mujeres. Y es un tema que tuvo que cambiar. Porque hubo contrapesos. Exacto. Y se vale, yo creo que es importante. No, bueno, pero este ejercicio que estamos haciendo nosotros es de contrapesos. Sí. O sea, no puedes tú negar que la opinión publicada, la opinión pública, la opinión manifiesta, genera un contrapeso. Con argumento. Sí, desde luego con argumentos. El problema es
¿Cómo? Pero hay quien le salen ronchas cuando tiene que recular o cuando No, tiene bueno, que aceptar por alguna opinión en contra. Pero la verdad, nadie tiene la verdad absoluta. Y si tú lo aceptas, pues te vuelves en serio un verdadero demócrata, entendiendo que la república es así, que se manejan pesos y contrapesos. Por eso tenemos un sistema bicameral, por ejemplo. Por eso es necesario tener una Suprema Corte de Justicia fuerte e independiente, autónoma, que también pare a los ejecutivos en turno y a los legisladores también, porque a veces que los legisladores no entienden y no es más que a base de amparos que se les hace entender cómo son las cosas. Esos son los contrapesos. Hoy por ejemplo, en San Luis, en la necesidad de no querer legislar en favor del matrimonio igualitario. Bueno, el contrapeso es la corte, ¿no? Pues te vas al amparo y te lo dan, exacto, ya casi de trámite. Y existen visos de inconstitucionalidad, tan los hay que te vas y tramitas el amparo y te puedes casar. Exacto. Ese es un contrapeso. Esos son los verdaderos contrapesos. Yo creo que los contrapesos, aparte de que deben de ser indispensables, debe ser enfocado más en acciones. Desafortunadamente estamos acostumbrados a hacerlo público para atraer reflectores, pero que quede nada más en un papel y ahí se quede, ¿verdad? No pasa nada. Sin embargo, yo creo que en todos los ámbitos, la existencia de los medios informativos, yo creo que son un contrapeso muy importante para la vida política del país. La existencia de alternativas políticas, por supuesto, que también, creo que hemos quedado en exceso en eso también. Son demasiados partidos políticos también los que existen. Ni digas, porque el PT estuvo así de desaparecer y por ahí alguien le echó la balona. Previo a que concluyamos, yo quisiera que me dieran la oportunidad de hacer un comentario referente precisamente en lo personal de mi partido. Los contrapesos en la política desafortunadamente no son capitalizados para sacar provecho de ellos, sino que sacan provecho de manera personal nada más ciertas personas. Y eso es lo malo. Yo creo que deben de existir, deben de ser acciones, hechos, comentaba aquí en el se vuelven mercenarios, ¿no? Hasta mucho, ¿no? Sí, y muchos de ellos, gracias a esos contrapesos, crecen sin tener derecho muchas de las veces, ¿verdad? Y me refiero a la política, ¿verdad? Nada más con un papelito y bueno, utilizan muchas de las veces también ciertos nombres que generan un contrapeso dentro de un texto, pues para influir cierta situación, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, son cosas que se dan, pero yo sí creo en los contrapesos. Sí, existen los tigres de papel, que son liderazgos políticos aparentemente muy fuertes, y a veces ha habido casos de un partido político que en la Cámara tiene un solo voto y saca el mayor beneficio, porque ese solo voto puede generar la mayoría calificada o no. Pues el que genera el contrapeso. Y con ese voto logra no solamente dinero, posiciones, en fin. El partido divertido en Europa, ¿te acuerdas? Sí. El partido divertido. Sí, tenía 3 eurodiputados nada más. Y con esos 3 era el fiel de la balanza. Y entonces es donde sacan provecho económicamente. Por eso la gente de afuera, la gente de a pie, ciudadano, pues no cree tanto en el contrapeso, ¿no? O sea, tú puedes ver que en la clase política hay todo un debate del contrapeso, pero tú sales a la calle, platicas con la gente y ellos están esperando resultados de su presidente. Te voy a decir, enfocado en la política, hay algunos municipios, yo creo que el licenciado Jorge no va a dejar mentir. Sí, hay algunos municipios en donde... Sí me dejas mentir. Sí, claro que sí, faltaba más. ¿Quién soy yo para impedírtelo? Voy a hacer referencia a un municipio que de verdad vota de manera diferida. Soledad. Yo siempre he pensado que en Soledad no ganan los partidos, Se los digo así en modo personal. Pero yo pienso que gana siempre la persona, por distintas circunstancias o por distintas situaciones que podrían estar orilladas a lo mejor a un interés. Hay un contrapeso ahí. Eso, pero en algunas elecciones se ha dado. Yo lo veo desde ese punto de vista, la verdad. Y son las circunstancias. Y son circunstancias. Yo creo que San Luis Potosí siempre ha sido un hervidero político. Yo creo que de siempre, ¿no? Por excelencia, yo creo que reconocido a nivel nacional. Sí estamos muy politizados en San Luis Potosí. Yo creo que más
de lo deseable en muchas circunstancias, porque por ahí eso también nos ha impedido. Es que aquí nunca hay veda electoral. No, es que la verdad nos ha impedido mucho ponernos de acuerdo para muchas cosas. Ese es el problema, es que no hemos generado consensos. Porque, a ver, si es importante el contrapeso, pues es hasta de sentido común. El problema es si estamos acostumbrados, en verdad, a vivir en democracia. Porque además, a ver, la política es el arte de generar consensos. Si determinado político llegara a votar en favor de una iniciativa, porque se hicieron modificaciones y demás, pues ¿qué es lo que va a pensar la gente? Pues se vendió. No entiende que existe un contrapeso y que además este partido político, por ejemplo, pudo haber obtenido otra cosa con relación a su iniciativa en la que se dio la contraparte. Ese juego político. No estamos acostumbrados a vivir en democracia en un montón de cosas. No es blanco y no es negro. Lo que pasa es que aplicamos la democracia en lo que nos conviene y en lo que no le entendemos. Queremos que gane la democracia, pero lo que nuestro partido, ¿no? Como dicen por ahí, finalmente vamos a mensajes. Regresamos para las conclusiones de su programa, Planos Paralelos. Estamos ya en la recta final, precisamente con nuestros invitados. Volvemos en unos instantes. Regresamos. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie. Regresamos a Planos Paralelos, por supuesto, a través de planoinformativo.com. El tema de hoy, empezamos platicando de esto que tiene que ver con inseguridad, que tiene que ver precisamente con la implementación de la Guardia Nacional, y este tema que no deja de ser verdaderamente de llamar la atención, que estábamos platicando hace unos instantes, de los contrapesos. Acompañándome este día y agradeciendo de verdad a Benjamín Ustó Castro, director de EOS Noticias, a Mauricio Rosales Castillo del PT, por supuesto a nuestro amigo abogado Jorge Escudero Villa por estar con nosotros. Platiquemos ahora ya, asentando todos estos temas, ya dándole a lo mejor un poco de conclusión para nuestros amigos que por supuesto tienen abierto a través de las redes sociales para externar su opinión de estos temas que estamos platicando. Tu conclusión sobre todo esto que hemos platicado el día de hoy. Pues bueno, fueron muchos temas. Yo creo que algo muy importante que no deben de dejar pasar los partidos políticos es que efectivamente están en una crisis de partidos políticos. La gente no cree en los partidos políticos. Se lo está viendo el PRD. Hace un año lo empezó a vivir el PRI, el PAN en San Luis Potosí, y a nivel nacional también lo está viviendo. Y bueno, y ahí podríamos mencionar toda la estructura de partidos políticos. No lo quieren ver. Así podemos ver cómo ahora pues un diputado puede renunciar a su partido y pues, declararse independiente. ¿Por qué? Porque realmente no hay futuro en los partidos políticos. Ya lo vimos aquí en San Luis Potosí, un independiente ganó la alcaldía de Ciudad Valles. Entonces yo creo que el camino ahí está. Vienen cosas y cambios que los partidos políticos no quieren ver, pero yo creo que la estructura de partidos está ya desgastada y que si no evoluciona va a desaparecer en menos de 5 años. Jorge Escudero. Pero sí necesitas nuclearte. El contender de manera independiente hoy por hoy en México es bien complicado, sobre todo por las cuestiones de cómo se fiscaliza el dinero. Miren, la verdad de las cosas que en materia electoral la fiscalización del dinero es nula o solo se hace en apariencia, y corres el riesgo de que se te meta Juan de las Cuerdas con dinero sucio y gane, y sobre todo en municipios pequeños, porque además pues no necesitas mucho para ser candidato independiente, necesitas el 2% del padrón. O sea, yo creo que sí necesitas nuclearte y necesitas militar en un partido político. Per se, sobre todo en política, nadie muere del todo. Cuando ganó Vicente Fox, todo el mundo aseveró que era la muerte del PRI,
Y 2 sexenios después estaba otra vez el PRI en el poder, con el Ejecutivo. Federal, sí. Entonces, yo creo que habrá que renovarse, habrá que entender qué fue lo que pasó, por qué se dieron las cosas. Y hay, por ejemplo, en el partido en el que milito, en el PRD, una decisión que se tendrá que tomar a mediados de año, si se refunda, si desaparece como partido político y se deja a todo el mundo en libertad. Es complicado porque a lo mejor ustedes no lo notan porque el PRD más o menos pudo contener la ola de Morena, y aunque perdió cosas importantes, sostiene todo el DF. No, estoy hablando de San Luis Potosí. Aunque sostiene cosas importantes, a nivel estado. A nivel estado. Pero no solo perdió el DF, perdió Guerrero, perdió Tabasco, perdió todos los lugares donde estaba. Perdió Morelos. Sí, perdió Morelos. ¿No? Y Veracruz también. Veracruz, no, pero además, por ejemplo, Morelos, con un gobernador, bueno, innombrable, en todos los sentidos. O sea, o el que quedó, el que estaba. Pues el otro no canta mal las rancheras, pero es que ese es el problema de tener malos gobiernos, porque luego pues a la desesperada votas por Cuauhtémoc. Sí. Y yo no creo que Cuauhtémoc acabe como no lo ha hecho además, con los índices de inseguridad tan fuertes que hay, con el trasiego, venta y demás de droga. Es uno de los estados donde más secuestros hay. Y yo no tengo nada en contra de Cuauhtémoc, es más, es un tipo que lo admiro, ¿no? Pintoresco, es un hombre de buena fe. Pero no sé si eso alcance, no sé si eso alcance. Además, Morelos es un estado chiquito, pero no sé si alcance eso. Con muchos problemas, con un montón de problemas, muchos problemas. ¿Conclusión? Sí. Mira, en relación al Partido del Trabajo, del cual al día de hoy sigo siendo parte de la dirección jurídicamente, sin embargo, ya no participo de manera activa dentro del partido desde el proceso electoral pasado. Hubo una decisión por parte de nuestro presidente nacional, Alberto Anaya Gutiérrez. Yo creo que ese es un caso para Ripley. Desde que se fundó el Partido del Trabajo, él es el presidente del partido, ¿verdad? Y a todo el mundo le ha pasado de noche. Bueno, el INE ha hecho intentos de querer modificar, pero con su famosa órgano colegiado, ¿verdad? Como nos organizamos nosotros, pues le permite a él de manera activa fungir como presidente del partido. Simular contrapesos. Y bueno, pues se tomó la decisión de que en varios estados cambiar a los comisionados políticos nacionales. En la mitad, aquí cambiaron al comisionado político nacional, que era José Belmares Herrera, realmente con la persona que nombran desde allá, que no tiene militancia dentro del Partido del Trabajo, Patricia Álvarez, recién acaba de llegar en el proceso pasado, la nombran comisionada, no hay coincidencia con ella, probablemente yo ya no esté como parte de la elección, sin embargo, pues como militante voy a seguir estando en ese partido. Yo creo que eternamente agradecido al Partido del Trabajo. Me permitió ser 2 veces regidor, lo cual pues creo que ninguno de mis compañeros le tuvo esa fortuna. Hubo mucha presencia y mucho trabajo. Pero además lo hiciste bien. Gracias, licenciado. Hubo mucha presencia y mucho trabajo de mucha gente de la dirección. Y gracias a ellos pues tuvimos un bastión muy importante acá en el altiplano, Ramos, Santo Domingo, Salinas, donde también fuimos gobierno, Charcas, Valles, en algún momento lo gobernamos, muchos municipios de la Huasteca, Zaragoza, en alianza pues, con partidos de izquierda, pues también. Se volvieron un contrapeso. Nos volvimos un contrapeso, pero era lo que yo siempre les dije, necesitamos nosotros como partido buscar identidad, ir solos. Es algo que nunca entendió el Nacional. Bueno, muchos ciudadanos ven la izquierda toda pareja. Y hasta el día de hoy... Y yo creo que podría ser diferente, ¿o no? Sí, y hasta el día de hoy... Perdón. Termino. Como acotación. ¿Y Morena es de izquierda? Pues que no hay una definición. Sí, al día de hoy Morena es Morena. Alberto Anaya ve una oportunidad en Morena, como la vio en el PRD mucho tiempo, junto con Movimiento Ciudadano.
Y bueno, pues ahí a las pegaditas en alianzas y coaliciones, pues fue conservando su registro. Es cierto, estuvo en riesgo en el 2015 de no formar parte de los partidos nacionales. Yo no, pues le deseo la mejor de las suertes a la gente que se queda ahí en el partido. No encuentro coincidencia con ellos, ya que ellos, pues esa estructura de Nueva Alianza son puros maestros, y ellos traen otra forma de trabajar, otra forma de pensar, traen una forma diferente, o buscan otro tipo de gente, acercarla al partido, gente que no coincide con las izquierdas, definitivamente. El inminente regreso de la maestra Alvester. Pero ella está involucrada dentro de todo esto porque hay un personaje acá de Oaxaca que influyó mucho para que muchas de las direcciones del Partido del Trabajo en algunos estados, un señor llamado Enrique Q, para que algunas dirigencias fueran modificadas y fueran entregadas a gente que no fueran en Nueva Alianza. Entonces, Partido del Trabajo, Nueva Alianza, bueno, la mejor de las suertes. Yo, pues desde mi trinchera, desde mi asociación civil, como licenciado en Derecho, ahora como maestro en Criminología, pues seguiré aportando lo que sea necesario en bien de la ciudadanía. Hay algunas invitaciones de algunos partidos para integrarme con ellos. Yo la verdad es que es algo que me gusta hacer, es algo que he hecho los últimos 15 años de mi vida, y pues creo que ningún ciudadano debe de estar fuera de la participación en la política. ¿De izquierda a la derecha? No, yo creo que preferentemente me quedaría en la izquierda. En la izquierda, sí. Sí. Quiero agradecerles de verdad este foro que compartimos esta tarde, por supuesto, que hayan estado conmigo Mauricio Rosales Castillo. Gracias. Pero yo no voy a decir del PT porque, bueno, pues ya no lo acabas de aclarar en este momento. Digo, jurídicamente pero efectivamente ante esta expectativa, ojalá y la mejor de las suertes, esta es tu casa. Gracias, por supuesto, en esto lo que es plano formativo. Igualmente extiendo a mi amigo Jorge Escudero Villa, por supuesto también legislador con toda tu experiencia. Bueno, pues también nos hablaste de todo esto, que no deja de ser parte importante, ¿no?, de la vida política de México y de San Luis Potosí. Muchísimas gracias. Fíjate que hoy tengo la fortuna de trabajar como asesora en el Senado de la República, y ver las cosas desde cerquita, en serio, que te cambia la óptica, ¿no? Ajá. Sí es interesante. Aprovecho también para darte las gracias. Benjamín, me da mucho gusto verte. Eres uno de los hombres más inteligentes que conozco, de las personas que tienen el feeling del diario vivir de San Luis Potosí. Además soy adicto, como lo soy de Plano Informativo, a tu portal, y es un placer estar conviviendo hoy contigo y charlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y claro, amigo y compañero periodista Benjamín Ustó Castro, director de Os Noticias, muchísimas gracias por estar conmigo. Muchas gracias a ti, Polo, muchas gracias. Un placer platicar con ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos deseándole que pase usted una excelente tarde. No se pierda siempre Planos Paralelos cada semana, importantes temas. Que tenga excelente día. Las noticias más relevantes de San Luis Potosí, México y el mundo las encuentras en la portada de planoinformativo.com, el portal de noticias más importante del centro del país. Haz clic en la noticia antes que nadie. La información más relevante de San Luis Potosí, México y el mundo. Contacto Informativo. Las noticias de última hora y actualidad de una forma rápida y veraz. Contacto Informativo. Lunes a viernes, 9 de la mañana. Vía Facebook Live, en planoinformativo.com y en nuestro canal de YouTube. Contacto Informativo. La noticia antes que nadie.